Las 5 competencias de un buzo altamente exitoso. Todo buzo, independiente de su nivel, si es un buzo que está recién iniciándose, que está recién con su certificación Open, o es un buzo avanzado, independiente de la certificadora, independiente del tenor de la inmersión, un buzo debe ser un buzo altamente competente. El propósito de ser un buzo altamente competente. Cada vez que nos metamos al agua podamos ser cada vez mejores buzos, más competentes, más seguros, más felices. Y por qué no decirlo, por qué no ser buzos totalmente elegantes debajo del agua. Si se puede ser bello, entonces, ¿por qué no serlo? Claro, hay que disfrutar mucho estar debajo del agua. Introducción. Con lo que vamos a comenzar, todo buzo, independiente de su nivel, si es un buzo que está recién iniciándose, que está recién con su certificación Open, o es un buzo avanzado, independiente de la certificadora, independiente de su objetivo secundario, independiente del entorno donde vaya, independiente del tenor de la inmersión, un buzo debe ser un buzo altamente competente. Y son 5 competencias básicas que tienes que poner en práctica en cada una de tus inmersiones. Competencia número 1. Adaptación al medio. Tienes que adaptarte al medio subacuático. La adaptación es el proceso por el cual se realizan cambios en una obra para destinarla a un medio distinto de aquel para el que fue creada. El medio subacuático es otro medio, es agua. Es más densa que el aire. El movimiento de nosotros aquí en la superficie a un bar de presión, moviéndonos en la atmósfera con los pies sobre la tierra, se nos hace fácil y sencillo hacer cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de movimiento, pero debajo del agua, al ser el agua casi 800 veces más densa que el aire, el movimiento se vuelve lento y al principio es bastante torpe, pero con el tiempo logras un movimiento tan grácil y tan hermoso debajo del agua y que para poder lograr eso hay que estar constantemente yendo al agua y perfeccionándose. Y en esta adaptación hay un cambio de presión y que debajo del agua, por el peso del agua, tenemos un efecto sobre los espacios aéreos de nuestro cuerpo, principalmente los oídos y los senos nasales que hay que acostumbrarse a ecualizar. La forma de ver debajo del agua es distinta porque generalmente todo se ve más grande y más cercano. La forma de escuchar también porque el sonido viaja 4 veces más rápido en el agua que en el aire, y eso significa que no podemos diferenciar desde dónde viene el sonido, pero sabemos que si hay un sonido de un bote independiente que no podamos saber desde dónde viene, el sentido común nos dice que viene desde dónde, desde la superficie. El agua nos toca por completo, cada pedazo de piel, cada trozo de piel está sumergido debajo del agua y nos entrega información, vibraciones que nosotros podemos empezar a interpretar. O sea, que el mundo de la percepción es completamente distinto porque estamos en un medio distinto. El movimiento, la visión, la audición, el tacto, es todo distinto. Entonces hay que adaptarse ocupando una máscara, unas aletas, un equipo completo, llevar un suministro de gas, ocupar unas maquinarias con unas mangueras que nos permiten la vida debajo del agua, que son nuestro sustento vital, que es el sistema que nosotros ocupamos para poder estar debajo del agua con seguridad, con confort y, por supuesto, también con elegancia y alegría. Competencia número 2. Planificación. Aprender a planificar nuestras inversiones. Planificar es
Establecer o elaborar el plan con el que se ha de desarrollar algo, especialmente una actividad. Recuerda que vamos debajo del agua y no respiramos agua. Recuerda que vamos debajo del agua y el agua tiene un peso, por lo tanto, mientras más respiramos, eso tiene un efecto fisiológico en la absorción de gases en nuestro cuerpo, que a través de la respiración y luego del proceso del intercambio gaseoso que se da en los pulmones, especialmente en los alveolos, el nitrógeno y el oxígeno que estamos absorbiendo cambian de estado. Ya no están gasificados, sino que pasan a ser líquido. Imagínate, debajo del agua cambiamos de estado. Cambia los estados de la materia. Imagínate a lo que está sujeta cuando estás buceando. Y pasan a hacerse líquidos, pasan al sistema de circulación sanguínea y empiezan a llenar todos los tejidos del cuerpo. Mientras más profundo bajas y por más tiempo te quedas a esa profundidad, más te llenas. Y que luego debes ascender porque hay que llegar a superficie, entonces se genera el efecto contrario. Otra vez hay un cambio de estado en donde el nitrógeno pasa desde los tejidos al torrente sanguíneo, del torrente sanguíneo pasa a los alveolos, y de los alveolos sale hacia afuera convertido en gas a través de la expiración. Entonces, todo ese proceso de absorción de nitrógeno y de eliminación de nitrógeno debe estar correctamente bien calculado. Por eso para cada profundidad hay una cantidad de tiempo disponible que podemos estar allí. Mientras menos profundo vamos, podemos estar a los 10 metros, como un ejemplo, por 219 minutos. ¿Y cuánto te dura un tanque? Una hora, dependiendo si es que tienes un consumo de gas de unos 18 litros por minuto. No te alcanza la vida, no te alcanza el tanque, te da frío. Imagínate la cantidad de cosas interesantes que puedes hacer a los 10 metros. La libertad de movimiento, puedes hacer movimientos siréneos debajo del agua, convertirte en una sirena. Y ya mientras más profundo vas, el tipo de movimiento ya empieza a ser más restringido porque la absorción de nitrógeno viene siendo mayor, entonces uno tiene que ser, cada vez que uno va más profundo y por más tiempo, las absorciones son mayores, por lo tanto el movimiento siempre es más acotado. ¿Lo vas viendo? Entonces hay que planificar, saber a qué profundidad vas, por cuánto tiempo vas a ir, por cuánto tiempo dicen las tablas que te puedes quedar y también tener en cuenta los factores personales, por ejemplo, la edad que tienes, distintos tipos de personas absorben una cantidad mayor o menor dependiendo de la cantidad de grasa, por ejemplo. Hay algunas personas que tienen mayor cantidad de grasa corporal y absorben más cantidad de nitrógeno, por lo tanto, las tablas están basadas en un tipo promedio que te dan, por ejemplo, a los 20 metros de profundidad tienes 45 minutos máximo para usar con aire, deberías nunca tocar los límites y siempre estar antes de sus 45 minutos y planificar por lo menos 37 minutos más una parada de seguridad. Planificar, por ejemplo, dónde vas a ir, qué tipo de equipo vas a necesitar y cuál va a ser el objetivo que te estás trazando. Y dependiendo del objetivo vas a elegir el tipo de equipamiento que vas a llevar. Si vas a llevar un chaleco compensador, si vas a llevar un arnés con ala, si vas a llevar 2 o 3 tanques, si vas a llevar un traje seco, un traje húmedo. Entonces hay que aprender a planificarlo. Competencia número 3. Ejecución. El qué y el cómo de la inmersión. Perfil de la inmersión, balance del cuerpo, dominio de la flotabilidad y desplazamiento. La tercera es aprender a ejecutar tus inmersiones. Ejecutar es llevar a cabo una acción, especialmente un proyecto, un encargo o una orden. Y realizar esta acción requiere especial habilidad. Y la ejecución de las inmersiones tienen una forma clásica de hacerse que es un perfil cuadrado en donde estás en superficie, haces un descenso controlado, te mantienes debajo del agua por la cantidad de tiempo que has planificado y por la cantidad de gas que has planificado para luego ascender de manera controlada, hacer unas distintas paradas para luego entrar a superficie otra vez y salir a contar la historia.
Para eso es el buceo recreativo, nos metemos al agua para después contar la historia. El mundo tiene que saber lo que estamos haciendo. Hay que Para eso estamos aquí, comentarlo, Hans. hay que presumirlo, pero hay que presumirlo bien. Hay que presumirlo, de que lo Sí, hicimos claro, bien. bien. Si vas a presumir de algo, presume de algo que hiciste bien. Claro, no No al podemos cohete. presumir de cosas a medias. Exacto, exacto. Entonces tienes que aprender a ejecutarlo. Y ese es el qué de la ejecución, pero también está el cómo. Y el cómo incluye el dominio del cuerpo en el balance del cuerpo. Y para poder balancear el cuerpo bien hay que organizar correctamente bien el equipo, montarlo correctamente, saber la cantidad de plomos. Y no solamente la cantidad, sino que también saber la distribución de dónde va a ir cada cosa. Muy importante. Por ejemplo, yo tengo la grasa corporal principalmente en la panza. Por lo tanto, la mayor cantidad de plomo los ocupo enfrente. Entonces, las personas que tienen la mayor cantidad de grasa corporal en las piernas o en el trasero, tienen que poner una cantidad de plomo cerca del ombligo y otra cantidad de plomos en la zona justo media de la espalda. ¿Por qué? Porque el trasero tiende a flotar. Entonces hay que poner una cantidad de plomos para poder contrarrestar el índice de flotabilidad de la grasa. Hay que aprender a ponerlos en su lugar, porque si los pones de manera inadecuada puedes estar no en horizontal, sino que como que te quedas un poco así como cojeando, etcétera. Entonces el dominio del cuerpo y saber mover el cuerpo como si estuvieses dentro de una esfera colgada desde la cintura es muy importante. Por eso en tu curso no solamente vas a aprender la teoría, sino que en la práctica vas a aprender a moverte debajo del agua a plena voluntad. A plena voluntad. Es el objetivo. A plena voluntad, ese es el sueño. Imagínate, vas a volar en horizontal, en vertical, como tú desees. Y luego viene el dominio de algo que se llama el dominio de la flotabilidad. La flotabilidad es la capacidad que tiene un cuerpo o un objeto de desplazar agua. Mientras más agua un objeto desplaza, más flota. Y mientras menos agua desplaza un objeto, menos flota y se hunde. ¿Cómo entonces un objeto puede desplazar mayor o menor cantidad de agua? Está todo relacionado no con el peso del objeto. ¿Te has dado cuenta que hay gente que pesa 80 kilos y otras personas que pesan 80 kilos, pero necesita una mayor cantidad de plomos y otro una menor cantidad de plomos? Eso es por el volumen del cuerpo y la densidad que tenga sus músculos o su grasa. Entonces, tenemos un chaleco compensador o un ala que nos permite ser más voluminosos y menos densos para proveernos flotabilidad positiva. Por eso tenemos un botón que nos permite hinchar el chaleco y tenemos un botón que nos permite deshinchar el chaleco o deshinchar el chaleco en distintos lugares del equipo para poder ser más reducido de volumen, tener mayor densidad, desplazar menor cantidad de agua e iniciar el descenso. Pero no solamente eso podemos lograr los buzos. Los buzos podemos lograr de estar neutrales. Podemos levitar literalmente sin subir, sin bajar, en neutralidad absoluta. Y allí, en esa neutralidad absoluta, y sabiendo estar en reposo absoluto, es allí en donde ocurre la verdadera magia, que en realidad no es magia, sino que allí, estando en cero de movimiento, tanto de flotabilidad como de movimiento del cuerpo, yo en lo personal, allí entro en mis etapas de contemplación interna. No sé si llamarle meditación, yo no soy religioso, pero de contemplación interna. ¿Se ve? Entonces, está la adaptación al medio, la planificación, la ejecución, pero hay una parte muy importante que es la cuarta. Competencia número 4. Evaluación. La cuarta es que tenemos que evaluar nuestro desempeño debajo del agua. Evaluar significa atribuir o estimar el valor de algo o alguien teniendo en cuenta ciertos elementos o juicios.
Etimológicamente, significa tener valor o ser fuerte. Evaluar si nuestra ejecución estaba de acuerdo a lo que habíamos planificado de hacer y qué parte de ese plan no fue logrado y por qué. Ahí hay que empezar a ver cuáles son los puntos fuertes de tu ejecución, los puntos débiles y de los puntos fuertes hacerlos más fuertes aún y los puntos débiles hay que empezar a mejorarlos y saber en qué cosa hacen las mejoras. Para luego entrar al quinto punto. Competencia número 5. El próximo paso. El próximo paso. Siempre tienes que preguntarte, ¿y ahora qué? ¿Ya? Siempre tienes que tener hambre de más. Ah, definitivamente. Siempre debes tener hambre de más. ¿Y por qué? Porque si no tienes hambre, ya quedaste satisfecha, ya lograste lo que querías, no hay ningún desafío para poder seguir avanzando. Y el mundo del buceo recreativo es amplísimo. Está lleno de tecnología, lleno de equipamiento, de desarrollo tecnológico, de historia, de análisis de accidentes, y gracias al análisis de accidentes se han podido generar Nuevos y mejores procedimientos. para poder hacer de que la estancia debajo del agua sea siempre mucho más segura y confortable para las nuevas generaciones y las generaciones actuales. Por ejemplo, Jacques Cousteau fue el primero en hacer el aqualung. Y el aqualung es el sistema de respiración abierta que ocupamos hoy día en el tanque, con el regulador, en la segunda etapa alternativa. Él es el gestor de todo eso. Y fue gracias a el ensayo y error y al hambre de poder ir más profundo por más tiempo para disfrutar e investigar más. Esa es la idea. Entonces, tener en cuenta el desarrollo histórico del buceo y luego el buceo recreativo como parte de la evolución Masiva. al resto del mundo, porque antes era solamente para los buzos mariscadores, los que iban a buscar algún tipo de perla, los que defendían militarmente la soberanía de los países, por eso viene el buceo militar. Después hay que construir puentes, hay que construir cosas, entonces viene el auge del buceo comercial y luego cuando ya los materiales empiezan a hacerse más baratos, la producción se hace en masa y luego vienen las grandes series de televisión de los gringos que hicieron y mostraban a distintas personas, hombres y mujeres, metiéndose debajo del agua a resolver crímenes, por ejemplo. Había una serie que se llamaba The Sea Hunt. Entonces era un investigador privado que se metía al agua con un equipo de buceo y estaba con la chica y hacían las cosas, e investigaban, él la salvaba, ella lo salvaba a él, o sea, todo el mundo quería ser buzo. Se democratizó, pasó a ser para todos. Hoy día cualquier persona puede bucear, independiente de dónde venga, de raza, religión o credo, no importa. Incluso las personas que tienen alguna discapacidad física, motora o mental, también lo pueden hacer con planes especiales. Sí. Entonces el buceo ahora es amplio para todo el mundo. Conclusiones y cierre. Yo te hablaba de que tenemos que ser siempre independientes del tipo de buzo o el tipo de nivel de buceo que tengamos. Siempre tenemos que poner en consideración de que tenemos que ser competentes, adaptados al medio, que sabemos planificar, sabemos ejecutar, sabemos autoevaluarnos y enfrentarme al paso siguiente. Hay que seguir creciendo. Buzo competente.